Andrew dice que todo está en mi imaginación, que la nostalgia me está distorsionando la realidad. Pero hay algo que conozco mejor que nadie, el rostro del hombre al que amé durante casi medio siglo. Podría cerrar los ojos y aún recordar cada arruga, cada mancha en la comisura de sus ojos, incluso la forma breve en que parpadeaba cuando estaba tenso. Y sin embargo, hoy, en una gris y polvorienta tarde de viernes en el centro de Phoenix, vi ese rostro en un desconocido sentado al pie de un poste de luz. Íbamos de regreso a casa después de pasar por el mercado a comprar algunas cosas para el Día de Acción de Gracias. Yo iba en el asiento del copiloto, abrazando una canasta con naranjas y unos cuantos camotes, la mirada perdida en los tejados que pasaban tras la ventanilla. Noviembre en Phoenix es seco, con un sol suave y polvo flotando en el aire. Cuando el auto se detuvo ante la luz roja, giré la cabeza hacia la acera, como una costumbre automática, y entonces lo vi. Ese hombre estaba sentado entre 3 o 4 personas sin hogar, apoyado contra una pared de cemento manchada, con el cabello canoso y revuelto, la barba grisácea. Su ropa estaba sucia, envuelto en una manta vieja sobre los hombros. Pero ese rostro no había forma de confundirlo. Era George, o al menos una versión de él, como si alguien hubiera tomado nuestra foto de boda de 1982 y la hubiera usado como molde para crear a ese hombre. No dije nada. Sentí como si algo apretara mi pecho con fuerza. Tardé varios segundos en voltear hacia Andrew y decir con la voz seca: «Detén el auto». Andrew frunció el ceño. «¿Se te olvidó algo, mamá?» «Detén el auto. Ahora. ¿Crees que hay rostros que simplemente no se pueden olvidar, aunque esa persona se haya ido hace casi toda una vida? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal Ella Historias Margaret, porque lo que descubrí al bajar del auto podría hacerte cuestionar qué es real y qué es solo un recuerdo que aún se niega a descansar. Él no discutió, pero vi un leve fastidio en su mirada. El auto se detuvo junto a la acera, y yo abrí la puerta casi antes de que se frenara por completo, bajando aún con la canasta de compras en brazos. El corazón me latía tan fuerte que no oía nada más que un zumbido confuso en los oídos. Caminé rápido hacia ese hombre, aferrando con fuerza las asas de la canasta. No sabía qué pensaba hacer. ¿Llamar por el nombre de mi difunto esposo? ¿Preguntarle si me recordaba? Pero mis pies seguían avanzando. Cuando estuve a unos pasos, él levantó la cabeza, y esa mirada se clavó directamente en la mía. Nos quedamos viendo. No podía respirar. Sus ojos estaban cansados, enrojecidos pero tranquilos. Había algo familiar, no solo el rostro, sino esa forma de mirar. Una mirada que solía hacerme sentir segura cuando George aún vivía. Pero este hombre no se sorprendió. No dijo nada. No sonrió ni evitó mi mirada. Solo observó. «¿George?», susurré sin darme cuenta. Él no respondió. Bajó la cabeza y se acomodó la manta sobre los hombros, como si quisiera protegerse del viento. Pero no hacía viento. El día estaba completamente quieto. Me quedé allí unos segundos más hasta que oí la voz de Andrew llamándome. «Mamá». Me sobresalté. Andrew había bajado del auto con expresión preocupada. «¿Qué haces? ¿Estás bien?». Me giré, con los labios resecos. «¿No lo ves?». «¿Ver qué?». «Ese hombre…». Tragué saliva. «Es tu padre». Andrew se quedó paralizado y luego soltó una risa entre incrédula y nerviosa. «Mamá, papá murió hace 3 años. ¿Lo recuerdas?». «¿Tú crees que lo olvidaría?», pensé con rabia. Pero sé lo que vi. Andrew miró hacia el hombre. «Es solo un indigente, mamá. Y papá. Murió de cáncer. Estuve contigo. Lo acompañamos juntos. Tú le sostuviste la mano. Estuviste en el funeral, tú…». «Lo sé», lo interrumpí. «Pero ese hombre tiene su cara. No es parecido, es idéntico». Andrew guardó silencio. Una leve brisa cruzó la calle, como si el universo tampoco supiera a quién darle la razón. «Vamos, mamá», dijo él más suave. «Ya es tarde. Creo que estás cansada, nada más». Volví a mirar al hombre. Ya no me veía. Estaba comiendo algo de un vaso de papel, pan duro o fideos, no sabría decir. No mostró ninguna reacción ante mi presencia. Pero algo en mí no podía soltar esa imagen. Subí al auto. Pero no hablé en todo el camino de regreso. Andrew tampoco.
Solo cuando llegamos a casa, después de dejar la canasta en la cocina y sentarme en la vieja mesa de madera, hablé. ¿Crees que estoy imaginando cosas? Andrew detuvo sus manos bajo el agua. Creo que estás triste, más aún en esta época. Todo te recuerda. Miré fijamente el vaso de agua frente a mí. ¿Alguna vez pensaste que tal vez no conocemos del todo a las personas que amamos? Andrew no respondió. Yo no insistí. Pero dentro de mí ya lo había decidido. Esta noche volvería, sola, y hablaría con ese hombre. Sea quien sea, necesito saberlo. No pude dormir, ni siquiera con media taza de té de manzanilla y leyendo el último capítulo del libro en mi mesa de noche. La imagen de aquel hombre volvía una y otra vez, su rostro bajo la luz de la tarde, polvoriento, sereno, girando en mi mente como una cinta atascada. Qué extraño. Pensé que ya había aprendido a vivir con la pérdida. 3 años. Incluso vacié por completo los cajones de George, guardando solo una carta manuscrita y el reloj que usaba cuando me pidió matrimonio. Pero hoy algo dentro de mí se quebró. Me levanté de puntillas cerca de las 10 de la noche. Andrew se había ido a su departamento después de cenar, aunque aún negó con la cabeza mientras me despedía. Me puse el abrigo, los zapatos bajos, guardé algo de efectivo y una botella de agua en el bolso. No tenía un plan claro. Solo sabía que tenía que volver a ese lugar. Si no lo hacía, no podría dormir por el resto de mi vida. Conduje despacio por calles que solía recorrer con George. El mercado nocturno aún estaba abierto, las luces reflejándose como espejismos en el parabrisas. Me detuve en la esquina donde vi a ese hombre. Un farol parpadeante arrojaba luz tenue sobre la acera llena de basura. Y tal como lo esperaba, él seguía allí. Esta vez estaba solo. Ningún otro indigente cerca. Solo él, con la manta en los hombros, las manos apoyadas en las rodillas. Me acerqué unos pasos sin querer asustarlo. Le hablé con la voz más suave que pude. «Buenas noches». Él no levantó la cabeza. Avancé un poco más. No quiero molestarlo. Solo quiero preguntarle su nombre. Me miró de reojo, ojos nublados por la luz del farol. Su voz era ronca, pero clara. Me llaman Tom. Inhalé profundo. George nunca permitió que lo llamaran Tom. Decía que sonaba como el nombre de un gato flojo, pero tampoco recuerdo que George tuviera parientes con ese nombre. Ni yo conocí nunca a ningún Tom en la familia Whitmore. Conozco a alguien que se parece mucho a usted, le dije. Se llama George, George Whitmore. Su expresión no cambió, solo parpadeó una vez. Luego dijo, casi en un susurro, «Ese nombre me suena». Apreté mi bolso. «¿Vivió alguna vez aquí, en Phoenix?» «No recuerdo», contestó con la mirada perdida. «He estado en muchos lugares, nunca por mucho tiempo. Solo recuerdo que me gustaba el pastel de manzana». Me quedé helada. A George le encantaba el pastel de manzana. Siempre pedía que le agregaran canela y lo prefería frío, nunca recalentado. Eso no podía ser una simple coincidencia. «Tengo una pregunta un poco rara», dije despacio. «¿Alguna vez perdió la memoria? ¿Tuvo algún accidente?» «No lo recuerdo», respondió, y luego sonrió muy débilmente, como esquivando el tema. «Y ese es justamente el problema, ¿no?» Asentí, aunque él no me miraba. Saqué una botella de agua y un sándwich. Dudó un momento, pero los tomó. No agradeció, tampoco los rechazó. No lo culpo. «¿Tiene a alguien que lo cuide?», pregunté tras varios minutos de silencio. «No hay nadie. No hace falta... ¿Tiene documentos? ¿Algún ID?» «No». Y luego de una breve pausa. «Antes sí, pero los perdí». Nos quedamos ahí, yo de pie, él sentado, rodeados por el sonido de los autos y el parpadeo rojo de un letrero de tienda barata al otro lado de la calle. Sentí un peso en el pecho. No por si él era George, sino porque, si no lo era, entonces ¿quién? ¿Quién lo perdió? ¿Quién permitió que viviera así, en silencio, en el olvido? Bajé la cabeza, lista para irme, pero entonces él dijo, tan bajo, que casi no lo escuché. «Maggie». Me giré de golpe. ¿Qué dijo? No respondió. Solo bajó la mirada y siguió masticando el sándwich. George era el único que me llamaba Maggie, un apodo tonto que inventó cuando yo tenía 21 años. No dije nada más. Solo me quedé mirándolo, tratando de memorizar cada arruga,
cada leve movimiento en la comisura de su boca. Luego me fui. Cuando llegué a casa, no sabía si temblaba por el frío o por la emoción. Pero una cosa sí sabía: mañana volvería. Y esta vez no solo preguntaría su nombre, empezaría a descubrir quién era este hombre, desde el principio. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, algo que no hacía desde hacía mucho. No porque no estuviera cansada, sino porque mi mente no encontraba paz. El sueño que tuve aún me rondaba. Un pasillo largo, y George caminando delante de mí. Pero cada vez que lo llamaba, no se volvía. Solo cuando se detuvo frente a una puerta entreabierta, con una luz intensa saliendo de dentro, pude alcanzarlo. Y cuando toqué su hombro, desapareció. Me senté en la cama. La luz tenue del amanecer se filtraba por la cortina blanca. La casa estaba extrañamente silenciosa, como si también estuviera escuchando algo. Fui a la cocina, me serví una taza de café negro y abrí el cajón bajo el fregadero. Allí estaba la caja metálica plateada donde guardo lo que no me atrevo a tirar. La abrí. Algunas fotos viejas, una carta escrita a mano por George durante un viaje de trabajo en 1989, una tarjeta de presentación con las letras casi borradas y, lo que buscaba, un viejo cepillo de dientes que había guardado en una bolsa zip desde que él murió. No sé por qué lo guardé en su momento, tal vez por el aroma a loción de afeitar, tal vez porque no podía dejarlo ir. Ahora lo necesitaba, no para conservarlo, para confirmar. Alrededor de las 10, manejé hasta la clínica donde Andrew me había llevado a hacerme un análisis de colesterol el año pasado. Fui a recepción, me presenté y expliqué brevemente. Quería hacerme una prueba de ADN para comparar con una muestra de cabello de mi esposo fallecido. No di más detalles, solo... Es para un caso especial. La recepcionista me miró un momento, luego asintió. Tenemos un paquete para pruebas de parentesco indirecto. ¿Desea hablar con el médico antes? Asentí. Sentada en la sala de espera pensé en Thomas, o Tom como él se hacía llamar, y en el Maggie que susurró anoche. Podía ser casualidad, o tal vez un recuerdo lejano de haber oído a alguien llamar así a otra persona. Pero, ¿y si no? ¿Y si, en lo más profundo de su memoria fragmentada, George, o una parte de él, seguía vivo? Después de la consulta y de tomar la muestra, salí de la clínica con una sensación extraña, más ligera, pero no tranquila. La técnica me dijo que los resultados tardarían de 3 a 5 días. No podía esperar 3 días sin hacer nada. Esa misma tarde llamé a Clara Morgan. Conocí a Clara en un seminario comunitario hace 2 años. Es una periodista independiente que escribe sobre vidas olvidadas, veteranos, niños de la calle, personas sin hogar. De vez en cuando nos escribíamos y sabía que si alguien podía ayudarme a seguir el rastro del hombre llamado Tom, era ella. Sé que suena extraño, le dije cuando nos encontramos en una pequeña cafetería, pero creo que acabo de ver a mi esposo, o a alguien que se parece tanto a él que da miedo. Clara dejó su café sobre la mesa y ladeó la cabeza. Parecido. ¿Hasta qué punto? Cada rasgo. No del tipo se parece a mi tío, sino tan igual que tuve que revisar si aún llevaba mi anillo de bodas. Sonrió levemente, sin burlarse, solo tratando de que me sintiera cómoda. Y es una persona sin hogar, asentí. Se hace llamar Tom, no recuerda mucho del pasado, no tiene documentos. ¿Tienes una foto? No me atreví. Sentí que lo invadía. Clara guardó silencio unos segundos. Luego sacó una libreta de su bolso y escribió unas líneas. Tengo un amigo que trabaja en el archivo municipal. Puede ayudarnos a revisar registros antiguos, especialmente de personas que estuvieron bajo cuidado de iglesias o orfanatos. ¿Tú crees que...? No lo sé, pero si realmente no recuerda nada, puede que haya algo más profundo. Asentí. Gracias, Clara. No hay de qué, Maggie. Sonrió por primera vez en el encuentro. Parece una historia de película, pero quién sabe. A veces la verdad es lo más extraño de todo. De camino a casa pasé por el mismo lugar. Tom ya no estaba. Donde solía sentarse, ahora solo había un espacio vacío, con una hendidura en el concreto y un pañuelo de papel flotando con el viento. Bajé del auto, miré alrededor y le pregunté a un vendedor de hot dogs cercano. ¿El viejito de la manta gris? Preguntó. Sí, hoy no lo he visto. Asentí con la cabeza, di las gracias.
Pero algo dentro de mí empezó a sentirse extrañamente inquieto. No quería que desapareciera. No ahora. No cuando ya me había sumergido tan hondo en este sentimiento. Cuando llegué a casa, el sol ya se había inclinado hacia el oeste. Pero en mi mente seguía girando una pregunta que no podía soltar. Si él no era George, entonces ¿quién era en la vida de George? Y si no podía responder eso, ¿realmente conocía al hombre con quien viví durante casi 40 años? Esa noche no encendí la luz de la cocina. Dejé todo en penumbra, como si la luz pudiera hacer que mis emociones se volvieran más nítidas de lo que estaba lista para enfrentar. Sobre la mesa del comedor coloqué la foto de boda descolorida, una taza de té humeante y el sobre sellado con los resultados de la prueba de ADN. Clara me lo había entregado al salir del café. Déjelo ahí hasta que esté lista, me dijo. Aún no sé cuándo es estar lista. Miré fijamente la foto. George con su smoking, de pie junto a mí en una pequeña iglesia en Santa Fe. Yo solía pensar que, en ese momento, todo sobre él era definitivo. Su carácter, su nombre, su historia. Viví con George toda mi vida adulta, compartimos vacaciones, penas, navidades sin dinero, y aún así hoy me preguntaba, ¿había algo que no me contó? El teléfono vibró. Un mensaje de Clara. Encontré el nombre Thomas Whitmore, figura en un archivo de acogida en St. Agnes, año 1952. Gemelos. Uno fue dado en adopción, el otro se quedó. Nombre de la madre adoptiva, Judith Whitmore. Se me encogió el corazón. Judith, mi suegra. Apreté el borde de la mesa. Estaba fría, no podía ser. George nunca me dijo que tenía un hermano gemelo. Nunca, ni una sola vez. Pero la carta antigua, había una parte borrosa en la esquina derecha, donde siempre pensé que era solo un garabato. La tomé de inmediato, la abrí, y ahí estaba, apenas legible. Si llega a preguntar, dile que no sobrevivió. Solté la carta, los ojos nublados. ¿George lo sabía? ¿O fue Judith quien se lo ocultó? No lo sé. Pero ahora, algo sí estaba claro. El hombre llamado Thomas no era George, pero tampoco era un desconocido. Era parte de un pasado enterrado. Y yo soy la última que aún lo recuerda. Llamaron a la puerta. Me sobresalté. ¿A esta hora? Caminé despacio hacia la entrada, echando un vistazo al reloj de pared. 9:17 de la noche. Abrí un poco la puerta. Era Thomas. No George. No el hombre con quien me casé. Solo Thomas. Parado allí, con la manta gris colgando de un hombro, mirándome como quien acaba de sobrevivir a una tormenta. Lo siento, dijo en voz baja. No sé a dónde más ir. Lo miré. En ese instante no vi a George. Vi a un hombre al que le habían quitado su identidad. No por culpa suya, sino porque alguien había decidido que él no debía existir. Abrí la puerta por completo. Pase, le dije. Dudó. No estoy seguro de quién soy, murmuró. Suavemente le respondí. Entonces lo descubriremos juntos, si usted quiere. Él asintió, despacio. Le serví una taza de té. Nadie dijo una palabra más. Solo el tic-tac del reloj llenaba la sala. Y nuestras miradas ya no tenían miedo, sino un comienzo. No dormí, pero no era el insomnio de la ansiedad. Era otro tipo de vigilia, silenciosa, atenta, como si estuviera cuidando el fuego durante una noche de invierno. Thomas dormía en el sillón frente a la chimenea, el mismo sillón donde George solía leer el periódico cada domingo por la mañana. Estaba envuelto en la manta gris, la cabeza levemente inclinada hacia un lado. La luz de la lámpara iluminaba la mitad de su rostro, y por primera vez no lo miré buscando a George, sino viendo a un ser humano que simplemente estaba. Traté de no observarlo por mucho tiempo, pero era difícil. Había pequeños detalles que me jalaban el corazón hacia atrás. La postura ladeada al dormir, la forma en que su dedo índice se curvaba cuando la mano descansaba, y el gesto de fruncir el ceño como si estuviera pensando profundamente, incluso dormido. Me repetí a mí misma, no te confundas, este no es George, pero al mismo tiempo tampoco es un extraño. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Preparé un desayuno sencillo, huevos estrellados, pan tostado y algunas moras negras. No sabía si él comería, pero al menos lo intentaría. Cuando puse el plato sobre la mesa, Thomas justo entraba a la cocina.
los ojos aún rojos y el cabello revuelto. Se detuvo al ver la mesa, no por la comida, sino por la escena. Vi claramente cómo su mirada se posó en el mantel color crema con bordes azules, el mismo que George eligió para nuestro aniversario número 25. ¿Lo desperté?, pregunté suavemente. Negó con la cabeza. No estoy acostumbrado a camas tan cómodas. Sonreí, ocultando algo que se agitaba dentro de mí. Siéntase libre de comer. Se sentó y asintió en voz tan baja que casi no lo escuché. Al tomar el tenedor, su mano tembló un poco, tal vez de hambre, tal vez porque hacía mucho que no tenía una comida así. Comimos en silencio por unos minutos. Luego él dijo: «Sé que le estoy causando molestias. Dejé mi taza de café. Number para nada». Yo lo invité a quedarse. Asintió levemente, como si no supiera cómo recibir esa bondad, y de pronto soltó: «Anoche soñé». Lo miré. Había una casa, puerta blanca, ventanas con cortinas de flores amarillas, una radio sonando bajito, con voz femenina. Creo que era música country. Me quedé helada. Era exactamente la casa de mi suegra, donde George creció. ¿Suele soñar con ese lugar?, pregunté, fingiendo calma. Negó con la cabeza. Number fue la primera vez. Mordí mi labio. ¿Recuerda el nombre de la mujer? No con claridad, pero siento que empezaba con una J. Judith, parpadeó. Luego asintió lentamente. Tal vez. Sentí que se me erizaba la piel. Thomas estaba recordando, no con lógica, no del todo, pero suficiente para saber que, en algún rincón de él, la memoria no se había ido del todo. Me levanté y saqué un viejo álbum de un cajón. «Quiero que vea unas fotos». Él asintió en silencio. Lo abrí en la mitad. Había una foto del 6º cumpleaños de George, un niño de cabello castaño sentado junto a un pastel con 6 velas, sosteniendo un juguete de madera. En la esquina, una silueta más pequeña, solo media cara, pero suficiente para ver que había 2 niños en la imagen. Le señalé. «¿Qué ve?». Thomas observó fijamente. Luego negó con la cabeza. «No sé». Esperé, y entonces frunció el ceño como si algo le doliera en la cabeza. Recuerdo que quien tomó la foto dijo: «Acérquense, ustedes son gemelos, ¿verdad?». Respiré hondo. ¿Recuerda esa frase? No sé, tal vez lo imaginé. Me miró con ojos que pedían disculpas. Le tomé la mano con suavidad. A veces la memoria es como un armario cerrado por mucho tiempo. No está perdida, solo sin abrir. Asintió. Sus ojos se humedecieron. Nos quedamos así un rato, sin hablar. Solo 2 personas con una misma pregunta sin respuesta, pero por primera vez sintiendo que, quizás, solo quizás, no estábamos solos en el camino. Andrew llegó esa tarde, sin avisar. Yo estaba limpiando la sala. Thomas estaba en el patio trasero, arrancando malas hierbas cerca de las margaritas que George solía plantar. Él mismo se ofreció a hacerlo esa mañana. Solo dijo: «Mis manos están empezando a recordar». No me negué. Tampoco lo llamé ayuda. Solo le llevé un sombrero viejo de George para cubrirse del sol. Andrew entró con una mezcla de tensión y preocupación en los ojos. «¿Así que mamá lo dejó quedarse aquí?». No respondí de inmediato. Solo lo invité a pasar, le serví agua como siempre hacía cuando venía, pero esta vez era distinto, por la forma en que apretaba el maletín, por cómo se sentó sin relajar los hombros. Se acercaba una tormenta. «Ya le dije antes», empezó Andrew. «No puede confiar así, mamá. ¿Quién es ese hombre? Usted no sabe nada de él». «Su nombre es Thomas», respondí. «Y tú tampoco sabes nada de él como yo. Pero eso no significa que sea una amenaza». «¿Mamá cree que por parecerse a papá es razón suficiente para traer a un extraño a casa?». Lo miré a los ojos, sintiendo un nudo apretarse en mi pecho. «No es porque se parezca a tu padre, es porque hay algo que no puede ser coincidencia. Y confío en mi intuición». Andrew sonrió irónicamente. ¿Intuición? ¿Está poniendo su seguridad en eso? ¿Y los papeles? ¿Y la evidencia? Pensé que mamá era más fuerte que eso. Apreté las manos sobre mi regazo. Envié una muestra de ADN para análisis. Clara me está ayudando a investigar más. Y, ¿sabes qué? George una vez me dijo: «Si alguna vez sientes que algo es cierto, no dejes que nadie te haga pensar lo contrario, ni siquiera yo».
Andrew guardó silencio un momento. Luego, más suave. ¿Y si no es nadie? ¿Y si solo es un vagabundo aprovechándose de tu soledad? Lo miré directamente. Entonces, habré tratado a un ser humano con bondad, y puedo vivir con eso. Pero si me doy la vuelta, y él resulta ser parte olvidada de esta familia, ¿qué, Andrew? No respondió, solo suspiró y se levantó. No estoy de acuerdo, pero espero que tengas razón. No me abrazó al irse, pero tampoco cerró la puerta con fuerza. Me quedé sentada, las manos temblando ligeramente. Sabía que le preocupaba, pero también sabía algo aún más claro. Hay momentos en los que la bondad no necesita lógica, solo necesita ser dada. Esa tarde, Thomas y yo nos sentamos en el patio. El sol caía suave sobre el pasto seco. Las cortinas blancas del porche se movían con la brisa. Él acababa de lavarse las manos, sentado en la silla plástica que George usaba para regar las plantas. Una vez soñé algo, dijo sin mirarme. Iba por un pasillo largo, había luz al final, y una voz preguntaba: Tommy, ¿a dónde vas? Me volteé, pero no vi el rostro. ¿La voz le resultaba conocida? Era femenina, pero el tono no, suspiré. Tal vez era su madre. Tal vez. Luego guardó silencio. Yo también. El aire se volvió como ese instante entre dos olas. No muy profundo, pero cargado de presagio. Sabía que, aunque Thomas aún no podía explicarlo, estaba recordando fragmentos, bordes sueltos de su memoria. Y yo estaría ahí para recogerlos con él. 3 días después, recibí un mensaje de Clara a las 6 de la mañana. Encontré un expediente antiguo del orfanato San Agnes. Tienes que ver este nombre. Mi corazón latió con fuerza extraña. Había intentado mantenerme ocupada esos días, limpiando, cocinando, incluso podando las lavandas que llevaba años ignorando. Pero la espera estaba ahí, como un dolor de muela sin punto exacto. Me preparé para todas las posibilidades, pero en el fondo no estaba lista para ninguna. Cité a Clara en el archivo municipal, un edificio antiguo con ventanales altos y ladrillos rojos desgastados por el tiempo. Cuando entré, Clara ya me esperaba en una mesa larga de madera, rodeada de archivos, cuadernos y una laptop vieja encendida. «Buenos días», dijo en voz baja. «Creo que deberías leer esto tú misma». Me pasó una copia impresa desde microfilm. Bajé la vista. Nombre: Thomas Whitmore. Fecha de nacimiento: 12 de octubre de 1952. Situación: ingresado al orfanato St. Agnes con su hermano gemelo. Nota: uno fue adoptado por la familia Whitmore, Judith y Charles. El otro no fue elegido debido a problemas de salud, transferido a otra institución en 1955. No hay registros posteriores. Leí ese documento 3 veces. «Hermano gemelo», susurré. Clara asintió. «George nació en 1952, ¿verdad?», asentí, con los labios tan secos que tuve que tragar saliva. «Y Judith es el nombre de mi suegra», pero nunca dijo nada. George tampoco. «Creo que George no lo sabía», dijo Clara con suavidad. «Es posible que Judith se lo haya ocultado». Doblé el papel con las manos temblorosas, no por rabia, sino por el vértigo de quien siente que se tambalean los cimientos de toda su vida. «¿Está bien?», preguntó Clara. «No lo sé», la miré. Yo creía conocer a mi esposo, pero ahora me pregunto cuántas partes de su vida eran reales y cuántas eran cosas que él nunca tuvo la oportunidad de saber. Nos quedamos en silencio un rato, cada una sumida en sus propios pensamientos. Finalmente, Clara preguntó: «¿Quiere que siga investigando?». Asentí. «Todo lo que encuentre sobre Thomas, a dónde lo llevaron, quién lo cuidó, si queda alguien que pueda contar qué pasó». Ella asintió y empezó a teclear rápidamente en su laptop. Cuando salí del archivo, el sol ya caía a plomo. Phoenix no tiene muchas estaciones como otras ciudades, solo sol y arena. Pero hoy el aire tenía un olor antiguo, como una manta sacudida después de años guardada en un baúl de madera. Conduje de regreso a casa con una presión en el pecho. No era miedo, era algo más cercano a la tristeza por alguien que nunca tuvo la oportunidad de ocupar su lugar en el mundo. Cuando entré al jardín, Thomas estaba sentado en los escalones, con un libro viejo en las manos. George lo había dejado en el estante, pero nunca lo leía. Me sorprendió verlo pasar las páginas, con una mirada concentrada. «Solo veo las ilustraciones», dijo al notar mi presencia.
No estoy seguro de recordar cómo leerlo todo. Me senté junto a él. Le entregué el documento que Clara había encontrado. Thomas lo leyó despacio, muy despacio. Luego levantó la vista. Soy una parte que fue dejada atrás. No dije nada, solo puse mi mano sobre la suya, muy suavemente. ¿George es mi hermano?, preguntó. Creo que sí. Miró a lo lejos un momento, luego asintió, como si no necesitara más confirmación. Seguro fue un buen hombre. Le apreté la mano. El mejor que he conocido. Y él, pensé, también había sido creado con la misma fibra de bondad. Esa noche recuperé el sobre con los resultados del ADN que había guardado en el cajón de la cocina durante 3 días. El sobre era delgado, liviano, pero al sostenerlo sentí que pesaba. Con expectativas, con temor, y con algo que no había querido nombrar hasta ahora. Esperanza de que lo imposible fuera cierto. No abrí el sobre sola. Le pedí a Thomas que se sentara conmigo. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. El mantel seguía siendo el de bordes azules, pero ahora no lo veía como un recuerdo. Era parte de ese momento, del presente. No sé qué espero de este papel, confesé. Thomas no respondió. Solo me miró, esperando. Abrí el sobre. Una hoja blanca con letras negras, números, porcentajes, términos técnicos que solo un genetista entendería del todo. Pero yo solo necesitaba una línea. Y estaba justo en el centro de la página. Probabilidad de parentesco gemelar entre las dos muestras, 99.94%. Solté el papel, no por impacto, sino por alivio, como si una puerta congelada durante años por fin se hubiera abierto. Thomas me miró, asentí. Es cierto. Él no preguntó ¿segura? No hizo falta. Solo colocó la mano sobre su pecho y cerró los ojos por un instante breve. Hubo momentos en los que pensé que era un fantasma, dijo lentamente, deambulando por la vida de otros. Le tomé la mano. Number usted era una parte extraviada, pero ahora ha sido encontrada. Nos quedamos ahí por largo rato, sin decir nada. El reloj de madera marcó las 8 campanadas. Afuera, el viento movía suavemente las ramas de lavanda. Imaginé a George de pie en el porche, mirándonos, sonriendo. No porque haya sido reemplazado, sino porque por fin podía decir adiós. Entonces Thomas preguntó en un susurro, ¿se lo dirá a la familia? Asentí. Uno por uno. Pero antes, quiero preguntarle, ¿usted quiere ser parte de esta familia? Me miró, con los ojos ya sin niebla. No supe quién era durante la mitad de mi vida. Si ahora alguien quiere llamarme tío, hermano o simplemente Tom, para mí eso ya es un regalo. Sonreí. Entonces, dije, empezaremos por ese regalo. Siempre pensé que el mayor dolor era perder al ser amado, pero después de ese día, entendí que hay algo aún más doloroso. Descubrir que conviviste toda una vida con esa persona, sin saber que había partes de ella que te fueron ocultadas. No por traición, sino porque alguien, mucho antes de que tú llegaras, decidió esconder el pasado en la sombra, como quien oculta una herida que sangró demasiado. Estaba sola en mi pequeño estudio, frente a la hoja del examen de ADN aún abierta. A un lado, la única foto que encontré de George a los 5 años, y tal vez también de Thomas. Amplié la imagen en la pantalla, usando una aplicación vieja que Clara me había mostrado. Había 2 niños en la foto, uno de pie recto, el otro con el hombro ladeado. Nunca antes noté que el niño del fondo tenía una pequeña cicatriz bajo la barbilla, idéntica a la de Thomas. Ya no había dudas, no era parecido, no era coincidencia, era una verdad olvidada. Thomas era el hermano gemelo de George, y nadie en la familia de George jamás habló de él, ni Judith, ni Charles, ni George, nadie. Pensé en contarle todo a Andrew esa noche, pero cuando llamé se excusó. Mamá, estoy ocupado. Fue todo lo que dejó en una llamada que duró 28 segundos. No era desinterés, conozco a mi hijo. Estaba evitando porque temía que su madre se equivocara, o peor aún, que se estuviera haciendo daño a sí misma. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Clara. Encontré a alguien que trabajó en St. Agnes. Hay algo que necesitas saber. Nos vimos en una pequeña iglesia al oeste de la ciudad, ahora restaurada como centro comunitario. Adentro, los bancos de roble viejo aún conservaban el olor a barniz. Una mujer de cabello plateado, llamada Madre Josephine, se acercó. Su rostro era tan sereno como la imagen del santo colgado en la pared. ¿Usted es la esposa de George Whitmore?, preguntó, con voz suave como hilo. Asentí. Mi esposo falleció hace 3 años. Acabo de descubrir que tenía un hermano gemelo que vivió aquí.
Se llama Thomas la madre Josephine, no se sorprendió. Se sentó, juntó las manos. Esos 2 niños eran un caso especial. Cuando llegaron, Thomas estaba muy débil. Tenía fiebre constante y convulsiones. La familia Whitmore solo quería adoptar a uno, y eligieron a George por ser más sano. Sentí el corazón romperse en 1000 pedazos. ¿Nadie quiso adoptar a Thomas? Negó con la cabeza. Después lo trasladamos a otro centro con mejor atención médica, pero los archivos se perdieron en un incendio de almacén en 1961. Nadie sabe a dónde fue después. George, ¿alguna vez volvió a buscarlo? Number Vito, según el expediente de adopción, la nueva familia nunca mencionó que existía un hermano. La ley en esa época no requería revelar esa información. Apreté las manos. Entonces George quizás no lo supo. O lo supo, pero le enseñaron a olvidarlo. Guardamos silencio por mucho tiempo. Me fui con la mente hecha un torbellino. No por rabia, sino por compasión. Nadie elige dónde nace, y nadie puede retroceder para corregir lo que se perdió. Cuando llegué a casa, Thomas estaba escribiendo algo. Su letra era torpe, pero era claro que intentaba recordar cómo hacerlo. ¿Qué escribe?, pregunté. Alzó la vista con voz tímida. Estoy intentando escribir mi nombre, y el de George. Me senté a su lado. Acabo de ver a alguien que lo cuidó de pequeño. Ella dijo que George fue el elegido, y usted no. Él asintió sin mostrar expresión, pero apretó los labios, y su mirada se perdió en el vacío. Así que sí me dejaron atrás. No fue su culpa. Sonrió con tristeza. Pero igual fui dejado. Quise decir algo, pero a veces el silencio es el acto más amable que uno puede ofrecer. Andrew llegó la tarde siguiente, sin avisar. Tampoco trajo flores ni pan dulce como solía hacer. Solo se paró frente a la puerta, con su SUV estacionado al borde del camino, y una expresión sin paciencia alguna. Yo estaba regando las plantas. Thomas estaba dentro, haciendo algo con unos libros que recolecté de la biblioteca vieja. «Mamá», dijo Andrew cuando abrí, «tenemos que hablar. En serio». Asentí. Lo llevé a la cocina. Puse agua en la tetera, por costumbre, pero él levantó la mano. «No hace falta té, mamá. Solo escúchame». Lo miré a los ojos. «Ya lo sabes, ¿cierto?» Andrew sacó de su bolsillo una carpeta. Una copia del examen de ADN idéntica a la mía. «Clara me la mandó», dijo. Supongo que por si temía que mamá no estuviera en condiciones para enfrentar esto sola. No respondí. No culpo a Clara. Era algo que yo ya había decidido aceptar. Entonces, ¿ahora crees que él es el gemelo de papá? Andrew asintió. Biológicamente, parece que sí. Y aún pienso que estás poniendo todo tu corazón en un completo desconocido. Sentí la garganta apretarse. Thomas no es un desconocido, dije con voz firme. Es parte de la familia que nunca supimos que teníamos. Una parte que tu abuela, tal vez sin querer o tal vez a propósito, cortó de raíz. Mamá está reemplazando a papá con un fantasma. La voz de Andrew era dura como piedra. ¿Te das cuenta de lo raro que eso parece para todos? Lo miré. Y por un instante no vi al niño que andaba en bici en el patio trasero cuando tenía 8 años. Vi a un hombre adulto, con heridas que nunca supo cómo nombrar, tratando de mantener intacto lo poco que le quedaba, rechazando lo que no comprendía. «Tienes miedo de que me engañen», le dije suavemente, «pero yo tengo miedo de abandonar a alguien solo porque no sabemos cómo tratarlo». Andrew se levantó, caminó hasta la puerta, pero no salió. «¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dejarlo vivir aquí? ¿Llamarlo hermano frente a todos? ¿Llevarlo a las reuniones familiares y decir, les presento al recuerdo perdido de mi esposo durante 30 años?» No respondí, porque si hablaba, lloraría. Andrew suspiró, ligeramente, cansado. «Tienes derecho a creer en lo que quieras, pero no me pidas que finja que esto no es extraño. Necesito tiempo». «Tómate tu tiempo», dije con voz serena. «Pero yo no voy a darle la espalda». Giró, puso la mano en el picaporte, y se detuvo. «¿Crees que, si papá estuviera vivo, querría esto?» Miré su espalda. «Creo que si tu padre hubiera sabido que tenía un hermano abandonado en algún lugar del mundo, nunca se habría perdonado por ignorarlo». Andrew no dijo más. Abrió la puerta y salió. El aire frío entró, como un soplo de invierno anticipado. No lo seguí. No lo llamé. Ser madre a veces no es consolar, es quedarse firme, abrazando lo correcto, incluso cuando el que más amas te da la espalda. Esa noche llovió suave, una rareza en Phoenix, como si hasta la tierra necesitara soltar sus emociones. Me senté con Thomas en la sala, luz tenue, música baja,
y el espacio justo para que dos viejos compartieran el silencio sin sentirse incómodos. Seguía practicando cómo escribir su nombre, cada letra, un acto de paciencia, pero esa noche su mano no temblaba, y sus ojos tenían otra luz, como si la lluvia hubiera lavado el polvo de su memoria. Recuerdo una pared de ladrillo rojo, dijo de pronto, con un estante flotante y una muñeca sin cabeza. Me giré hacia él. ¿Era tu casa de infancia? Asintió. Creo que sí. Había otro niño, más pequeño que yo. Solía dibujar en las paredes con crayones. Una vez me dibujó a mí. Ojos grandes, pelo alborotado. Era muy gracioso. Sonreí. George solía dibujar así. Cierto. Sonrió levemente. George, ese nombre ya no me parece tan ajeno. Le puse una mano sobre el hombro. Mañana, quiero llevarte a un lugar. No está lejos. ¿A dónde? Al cementerio Fairlawn, donde está enterrado George. Guardó silencio, por mucho rato. Luego asintió. Creo que debo ver a mi hermano. Al día siguiente volvió el sol, pero la tierra seguía húmeda. Manejé, Thomas a mi lado, las manos quietas sobre el regazo. No dijimos nada la primera mitad del camino. Puse una canción antigua, de esas que George solía cantar los domingos por la mañana, y noté que Thomas murmuraba algunas palabras. Al llegar, lo guié por el sendero de grava blanca, el césped recién cortado. Un silencio tan profundo que se oía el viento entre los cipreses. Nos detuvimos frente a la lápida de granito gris con la inscripción George M. Whitmore, 1952, 2020. Esposo, padre y amigo irreemplazable. Thomas la miró. No dijo nada. Retrocedí un paso, para dejarle su espacio. Unas hojas secas volaron cerca de sus pies. Se agachó. Pasó la mano sobre las letras. Recuerdo un sueño, dijo. Alguien me llevaba en la espalda. Subíamos unos escalones de madera podrida. Yo reía. Esa persona decía, calla, mamá se va a enojar. Sentí un nudo en la garganta. Era George, continuó. No recuerdo su rostro, pero sí su voz, parecida a la mía, pero más cálida. Dejé mi mano reposar suavemente sobre su hombro. Él no la apartó, tampoco dijo nada más. Nos quedamos ahí, 3 personas. Una que ya no está y 2 que, en silencio, intentaban reparar el lazo cortado hacía medio siglo. En el camino de regreso, Thomas no habló, pero al acercarnos a casa dijo, ¿cree que debería cambiar mi apellido? ¿Volver a ser Whitmore? Lo miré. Si eso es lo que quiere, pero para mí ya es de la familia. Asintió. Y luego, en un susurro, dijo, gracias por no dejarme atrás, otra vez. No respondí, solo giré el rostro. Y limpié discretamente una lágrima que rodaba lentamente por la comisura de mi ojo. 2 días después, Clara me llamó a las 6:45 de la mañana. Su voz sonaba tensa y a la vez emocionada. Encontré un reporte de desaparición de 1971. Un niño llamado Thomas, apellido Whitmore, escapó de un orfanato en Flagstaff. Desde entonces no hay ningún registro más. Apreté fuerte el teléfono. ¿Entonces él desapareció del sistema? Completamente. Puede que se haya perdido, o puede que haya sido olvidado. Esa última frase me heló la espalda. En un mundo donde todo tiene número, dirección, expediente, hubo alguien que desapareció del mapa de su propia vida. Y nadie fue a buscarlo. Le dije a Clara que pasaría a recoger la copia del archivo y colgué. Esa mañana me senté a escribir invitaciones. No muchas, solo 4. Una para Andrew, una para Rachel, una para Clara y una para mí. La primera cena familiar desde que George falleció. No esperaba que fuera perfecta. Solo quería empezar de nuevo, desde la verdad. Epílogo de la parte 1. Hay puertas que, al abrirse, no nos llevan al pasado, sino a una parte de la verdad que, durante toda la vida, nunca se nos permitió tocar. Y cuando nos enfrentamos a esa verdad, no con rabia ni rencor, sino con valentía y compasión, entonces lo que parecía ser un final puede convertirse en realidad en un comienzo.